Vamos a continuar con la cuestión 1 del De Veritate. Hoy vamos a ver los artículos 5 y 6 en conjunto. ¿Por qué en conjunto? Porque están vinculados, ¿no? Están bastante vinculados. El artículo 5 se pregunta, Santo Tomás, si aparte de la primera hay alguna verdad eterna, si aparte de la primera hay alguna otra verdad eterna, y va a hacer el artículo 6, se pregunta si la verdad creada es inmutable. Si la verdad creada es inmutable. Bien, en el artículo 5, si aparte de la primera hay alguna verdad eterna, él va a decir que no. Y tenemos 21 objeciones, ¿no? 21 objeciones a este artículo. No lo vamos a repasar las 21, por supuesto. Eso, cada uno después que la lea, vamos a ir a lo central del artículo, ¿no? Santo Tomás acá comienza haciendo distinciones, ¿no? Como es propio del sabio, distinguir. Y él va a decir, dice que algo puede denominarse como verdadero de dos modos, ¿no? Algo puede denominarse verdadero de dos modos. Por la verdad inherente o bien por la verdad extrínseca. O sea, verdad inherente, ¿no? La verdad en la cosa o en el entendimiento, acá se refiere a la verdad inherente de las cosas o la verdad inherente del entendimiento humano. Acá no está haciendo referencia al entendimiento divino. Y como las cosas son contingentes, tanto la realidad, lo creado, ¿no? Las cosas creadas son contingentes, dejan de ser, porque tienen el ser, digamos, tienen el ser participado, son el ser de ellas, es causado. Lo mismo con el entendimiento humano. Recuerden que habíamos visto en los artículos anteriores que el entendimiento humano es medido por las cosas. Entonces, en cuanto a la verdad inherente a las cosas, no puede haber verdad eterna. No hay verdades eternas ni en las cosas ni en el entendimiento humano. ¿Por qué? Por su carácter de contingente, que es lo que habíamos dicho recién. En cuanto sentido se denomina la verdad por la verdad extrínseca, o sea, en cuanto refiere a algo externo a la cosa, decimos que todas las cosas son verdaderas por la verdad primera, ¿no? Las cosas, los entes, al ser contingentes y le deben su ser a la causación de parte de Dios, decimos que extrínsecamente, o sea, en relación de las cosas al entendimiento divino, decimos que todas las cosas son verdaderas por la verdad primera, ¿no? Todas participan de la verdad primera. Como el entendimiento humano es medido por las cosas, recibe su verdad de la verdad primera. Es decir, las cosas extrínsecamente son verdaderas por la verdad primera, que es Dios, y ella sí es eterna. Y como el entendimiento humano recibe la ciencia de las propias cosas, que las propias cosas a su vez reciben su verdad de la verdad primera, decimos entonces que la verdad del entendimiento humano, ¿no? Es un silogismo, la verdad del entendimiento humano es verdadero en cuanto que también recibe su verdad de la verdad primera, ¿no? De la verdad primera. Bien, la verdad de todas las cosas y de todos los enunciables, dice Santo Tomás, y de todos los entendimientos es eterna, pero por relación extrínseca. O sea, la verdad de todas las cosas del entendimiento humano, de los enunciables, de todo aquello que se diga verdadero, ¿no? Que se diga verdadero, esa verdad es eterna, pero no por ella misma, sino que es eterna porque remite y en definitiva tiene su fundamento en la verdad del entendimiento divino. El entendimiento divino, al ser fundamento de toda verdad, y el entendimiento divino es eterno, entonces la verdad en el entendimiento de Dios también es eterno, ¿no? Y las cosas serán verdaderas en cuanto que participen de la verdad del entendimiento divino. Bien. Y la verdad primera, o sea, la del entendimiento divino, la que propiamente y principalmente se dice verdadero, no puede ser más que una respecto a todas las cosas, ¿no? Una respecto a todas las cosas. Ahora bien, dice Santo Tomás también que el entendimiento
humano es medido por las cosas, ¿no? Como ya habíamos dicho antes. Pero dice, claro, en la unión de la cosa con el entendimiento se daba formalmente la verdad, ¿no? Y que esa verdad se explicita en el juicio, o sea que propiamente se daba en el juicio. Es decir, que de algún modo pareciera que los dos extremos, la cosa y el entendimiento, tendrán que estar en acto para que se dé la verdad. Y Santo Tomás dice que no necesariamente, no necesariamente. Leo acá la página en el corpus, página 114 de esta edición, dice Santo Tomás. Pero en esta adecuación, ¿no?, de la cosa y el entendimiento humano, o conmensuración del entendimiento y de la cosa, no se requiere que los dos extremos estén en acto. No se requiere que los dos extremos estén en acto, la cosa y el entendimiento. Pues nuestro entendimiento puede adecuarse a aquellas cosas que serán en el futuro, que está en potencia, pero que ahora no son, ya que de lo contrario no sería verdadera esta proposición: el anticristo nacerá. De donde esta proposición se denomina verdadera por la verdad que está solamente en el entendimiento, ¿no? Decimos el anticristo vendrá, ¿no?, nacerá, es una verdad de fe, y está nuestro entendimiento en acto. Está nuestro entendimiento en acto, pero todavía en el tiempo el anticristo no ha nacido. Por lo menos creemos que no ha nacido. No ha nacido. Y de manera semejante, dice, de manera semejante, también el entendimiento divino pudo adecuarse desde la eternidad a aquellas cosas que no fueron desde la eternidad. En Dios todo es eterno, fuera de Dios no. Pero, dice, y de manera semejante también el entendimiento divino pudo adecuarse desde la eternidad a aquellas cosas que no fueron desde la eternidad, como todas las cosas creadas, pero que son hechas en el tiempo. Y así, aquellas cosas que existen en el tiempo pueden denominarse verdaderas desde la eternidad por la verdad eterna, ¿no? Por la verdad eterna. En el caso del ejemplo el anticristo nacerá, es una verdad que está en nuestro entendimiento, pero en la cosa todavía no está, porque el anticristo todavía no es. Y, hablamos en la época de Santo Tomás, ¿no? Y en el entendimiento divino, como todo es eterno, puede adecuarse a las cosas, a pesar de que las cosas todavía no sean. O sea, desde toda la eternidad, antes de toda la creación, o sea, desde siempre, desde toda la eternidad, porque en Dios no hay tiempo, no hay cambio, Él es puramente eterno. Sin embargo, las cosas creadas, ¿no?, las cosas creadas son creadas en el tiempo. Decimos entonces que Dios desde toda la eternidad puede adecuarse a las cosas. Por lo tanto, decimos que la verdad de todas las cosas halla su principio en la verdad eterna de Dios. Entonces, por la verdad inherente a las cosas y en el entendimiento humano, no es eterna la verdad. Por la verdad extrínseca, decíamos que sí, ¿no?, en relación a la verdad primera. Ahora bien, en el entendimiento humano, ya no en el divino, en el entendimiento humano, la verdad se diversifica de dos modos, dice Santo Tomás, ¿no? Se diversifica de dos modos. Por la diversidad de las cosas conocidas, esto es un perro, esto es un gato, ¿no? Por la diversidad de cosas conocidas, que por lo tanto hay distintas verdades en el alma. Yo puedo decir, este perro es blanco, este perro es negro. Bueno, son distintas verdades que se dan en el alma a partir de ¿qué? De la diversificación de las cosas, ¿no?, de la diversificación de las cosas conocidas. O bien, se puede diversificar en el segundo modo, es por el diverso modo de entender. Por ejemplo, el caminar de Sócrates como presente, pasado y futuro, ¿no? Por los diversos modos de entender una misma cosa. Yo puedo entender que esta tiza, por ejemplo, pueda medir 2 centímetros, pero también la entiendo como que es blanca. Es verdad que la tiza es blanca y es verdad que la tiza mida 2 centímetros. Se refiere a una misma cosa, pero de diferentes modos de entenderla. De hecho, yo puedo seguir usando esta tiza y de 2 centímetros quede reducida a 1 centímetro. Ya no es verdadero que mide 2, pero sin embargo sigue siendo blanca también, ¿no? Sigue siendo blanca. Muy bien. En cambio en Dios,
¿no? Entonces, en el entendimiento humano, ¿no?, la verdad se diversifica de dos modos: por la diversidad de las cosas conocidas, y la segunda diversificación es por el diverso modo de entender. Bien, Dios no tiene diversos conocimientos de las diversas cosas. Conoce todas las cosas con un solo conocimiento, porque conoce por un solo medio, que es su esencia. Su esencia. Es decir, Dios conoce absolutamente todo por su esencia. En Dios no hay partes, no hay composición. Dios es absolutamente simple, que se da principalmente en su identificación entre su ser y su esencia, son lo mismo. Dios por esencia es el ser, y por lo tanto es el ser, la verdad, el bien, la belleza, todos los trascendentales que uno quiera, pero esas distinciones de que Dios es la verdad, el bien, por ejemplo, el ser, hacemos distinciones que son de razón. En Dios está perfectamente identificado. Es decir, que Dios esencialmente es la verdad, esencialmente es el ser, esencialmente es el bien, esencialmente es la belleza, etc. Ahora, Dios conoce por su esencia, conoce todas las cosas en la propia esencia divina. Nosotros, por ejemplo, conocemos las cosas por medio de las especies conocidas, ¿no?, por abstracción. Tengo ese árbol enfrente, lo conozco, formo esa acuidad, ¿no?, que es, en última instancia, es como es la esencia en cuanto está en mi pensamiento, y después formulo el juicio y digo que el árbol existe, ¿no?, como juicio verdadero. O sea, conocemos no por nuestra esencia, conocemos a través de conceptos, si se quiere, ¿no?, lo que se llama a través de especies inteligibles. En el ángel ocurre lo mismo. El ángel conoce por especies concreadas, ¿no? O sea que Dios en la mente divina, no lo dice acá, lo dice en nuestras cuestiones, Dios en la mente angélica, cuando crea la mente angélica, la crea con un repertorio de especies inteligibles, que las crea conjuntamente con el espíritu angélico. Y es por medio de esas especies que conoce el ángel. Nosotros no somos creados, el alma humana no es creada con especies inteligibles, sino que las especies inteligibles, para poder conocer, las tenemos que sacar de las cosas mismas, no por abstracción, cosa que en el ángel no. Bueno, Dios, en esto no hay especies inteligibles, sino que Dios conoce absolutamente todo por esencia, por su propia esencia. Bien, el artículo 6, quedó algo, no, bien, el artículo 6 se pregunta si la verdad creada es inmutable, ¿no? Si la verdad creada es inmutable, que ya sospechamos de que no, que la verdad creada no es inmutable, ¿no?, por lo dicho en el artículo anterior. Este artículo 6 tiene 6 objeciones en contra, ¿no? 6 objeciones en contra. Dice Santo Tomás que la verdad creada no es inmutable, ¿no?, que no es inmutable, o sea, que no cambia, no puede variar la verdad creada. Sin embargo, va a matizar, va a hacer, como decíamos antes, empezar a distinguir. Decimos, por ejemplo, vamos a leer directamente. Bien. Se ha dicho más atrás, o sea, en el artículo 5 que comentábamos recién, que algo se denomina verdadero por la verdad primera, como por una medida extrínseca, la de Dios, ¿no?, que mide. Pero su verdad inherente, la de las cosas y la del entendimiento humano, como por una medida intrínseca. Bien, y decíamos que entonces la verdad inherente es contingente, ¿no? O sea que estas verdades, dijimos, inherentes a las cosas no son eternas. Extrínsecamente en relación al entendimiento divino sí. Dice, como dijimos más atrás, sí, pues, se toma la verdad de la cosa según el orden al entendimiento divino, entonces ciertamente se muda la verdad de la cosa mudable en otra verdad, pero no en falsedad. Vamos a ir aclarando un poquito esto. Tenemos entonces que la verdad, ¿no?, la del entendimiento divino, entendimiento divino, ¿no? La verdad es eterna, verdad primera, absoluta, que hace participar a todas las verdades, etc. Y acá decimos que mide a la cosa, que
creada, a la cosa. Y la cosa mide, por ejemplo, al entendimiento humano, o sea, al alma humana. Muy bien. Voy a ir aclarando esto. Entonces, vuelvo a repetir para no perdernos. Dice: bien, si pues se toma la verdad de la cosa según el orden al entendimiento de la cosa, según el orden al entendimiento divino, entonces ciertamente se muda la verdad, cambia la verdad de la cosa mudable en otra verdadera, pero no en falsedad, pues la verdad es una forma máximamente general. Dado que lo verdadero y el ente se convierten, y por lo tanto, así como realizada cualquier mutación, la cosa sigue siendo ente, aunque según otra forma, por la que tiene el ser. Así sigue siendo verdadera, pero no con otra verdad, pues cualquiera que sea la forma o incluso la privación que adquiera por la mutación, se conformará, según ella, al entendimiento divino, el cual conoce cada cosa como es en cualquier disposición. Es decir, las cosas son mudables, son contingentes, son mudables, cambian. Ahora, claro, la verdad de la cosa, inherente a la cosa, claro, va variando. Cambia la forma, cambia el ser, cambia el ente, va variando. Es decir, tengo un árbol, lo someto a fuego, lo destruyo, ese árbol se convierte en ceniza. La cosa cambió. Ahora, como todas las cosas son mudables, pero todas ellas reciben el ser del entendimiento divino, decimos entonces que esa verdad no cambia desde el entendimiento divino. Vuelvo a leer. La cosa sigue siendo ente. Vamos a leer más para atrás. Dice: pues la verdad es una forma máximamente general, dado que lo verdadero y el ente se convierten, y por tanto, así como realizada cualquier mutación, la cosa sigue siendo ente, por más árbol, ceniza, árbol es ente, ceniza es ente, por más que el árbol se haya destruido, sigue habiendo ente, aunque según otra forma, forma árbol, forma ceniza, por la que tiene el ser, recuerden que el ente tiene ser, participado y creado por Dios. Entonces, si sigue habiendo ente, sigue habiendo ser. Por la que tiene el ser, así sigue siendo verdadera. Por más que el árbol se destruya y se transforme en ceniza, por más que la cosa haya cambiado, sigue habiendo ente. Ente árbol se destruye, ente ceniza. Y así con cada cosa. Sigue habiendo ente y por lo tanto, si hay ente, sigue habiendo ser, que el ser procede de Dios. Pero con otra verdad, pues cualquiera que sea la forma o incluso la privación que adquiera por la mutación, es decir, por el cambio, se conformará según ella al entendimiento divino, el cual conoce cada cosa como es en cualquier disposición. Es decir, por más que yo tenga este ente, un ente, se destruya y se convierta en otro ente, acá hay una mutación. El ente ha cambiado. Pero el ente, por ser ente, siempre tiene participación en el ser. Y como el ser tiene ser y tiene el ser, y el ser procede de Dios como causa, siempre habrá verdad. La cosa sigue mutando, pero como Dios conoce absolutamente todas las cosas, absolutamente en el pleno sentido del término, todas las cosas, por más que la verdad de las cosas vaya cambiando, en el entendimiento divino no hay cambio. O sea, sigue habiendo verdad, Por eso dice, se conformará según ella al entendimiento divino. Siempre va en relación al entendimiento divino, y aparte el entendimiento divino no puede escapársele nada. Siempre lo conoce como verdadero. ¿Por qué? Porque la verdad, ¿de dónde procede en definitiva, como habíamos dicho en artículos anteriores? En definitiva, procede justamente principalmente y prioritariamente en el entendimiento divino, el cual conoce cada cosa como es en cualquier disposición. Eso en relación al entendimiento divino. Pero si se considera la verdad de la cosa en orden al entendimiento humano, ahora vamos de la cosa al entendimiento humano,
o a la inversa, del entendimiento humano a la cosa, entonces unas veces se da mutación de verdad en falsedad y otras veces de una verdad en otra. Recuerden que la falsedad en el entendimiento divino es imposible, por lo que dijimos recién. No todas las cosas van variando, pero el entendimiento divino las conoce en su ser, no puede variarla, o sea, no hay falsedad en el entendimiento divino. Ahora, acá la relación es distinta entre la cosa y el entendimiento humano. Entonces, una vez se da mutación de verdad en falsedad y otras veces de una verdad en otra. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué quiere decir Santo Tomás con esto? Es como que, a ver, el entendimiento humano juzga, ¿no?, frente a una cosa. Vamos a poner así, ¿no? Tenemos el entendimiento humano que se tiene que adecuar a la cosa. Si hay una adecuación, hay verdad. Punto, que ya lo dijimos. Ahora, como las cosas cambian, puede ocurrir que esta cosa varíe. Si el entendimiento humano no varía en relación a la cosa, o sea, hay un desajuste, por ejemplo, el árbol se prendió fuego, se convirtió en ceniza, y yo sigo juzgando, por ejemplo, que ese ente es árbol cuando se convirtió en ceniza, se comete el error. ¿Por qué? Porque el entendimiento humano, ¿sí?, sigue juzgando de la misma manera. Acá tenemos error. Ahora, si la cosa varía, si la cosa cambia, y el entendimiento humano también ha cambiado con la cosa, el juicio del entendimiento humano de la cosa ha variado, entonces hay adecuación y acá hay verdad. Es decir, está el árbol y juzgo, esto es un árbol, ahí hay verdad, hay una adecuación. Ahora, el árbol se destruye, se transforma en ceniza. Si yo digo, antes era un árbol, ahora es ceniza, esto es ceniza, hay verdad. O sea que la verdad ha cambiado. Si cambia la cosa, hubo una mutación, y el entendimiento humano varía, el juicio del entendimiento humano con la mutación se daría verdad. En cambio, en este caso, en la cual el entendimiento humano no ha variado con la misma cosa, se daría el error, ¿no? O al revés también, ¿no? Si tengo el entendimiento humano, y la cosa y entendimiento humano, aquí hay verdad. Pero si el entendimiento humano juzga ahora de diferente modo a cómo era la cosa y la cosa no varió, digo, este árbol se convirtió en ceniza y en verdad el árbol no se convirtió en ceniza y acá tenemos error. Vamos a tener error. Entonces, de alguna manera va mutando. Las cosas que mutan, ¿no?, como la ciencia de nuestro entendimiento procede de la cosa, si la cosa cambia, nuestro entendimiento tiene que ajustarse a la cosa que ha mutado. Entonces dice, lo leo rápido, en efecto la verdad es la adecuación de la cosa y el entendimiento, pero cuando las cosas iguales se quitan cantidades iguales, todavía permanecen iguales, aunque con distinta cantidad, y por eso cuando se mudan de modo semejante, el entendimiento y la cosa es necesario que permanezca alguna verdad, pero distinta a la anterior, exactamente. Como ocurre cuando, estando sentado Sócrates, se entiende que está sentado, y después cuando no está sentado, se entiende que no lo está, ¿no?, como el caso del árbol y la ceniza que decíamos recién. En cambio, cuando de dos cosas iguales se quita algo a una y a otra nada, o se quita a una y a otra cantidades distintas, nace entonces la desigualdad. La desigualdad. ¿Desigualdad qué es? Respecto a la falsedad, lo que la igualdad o adecuación respecto de la verdad. Y por eso, si partiendo de la adecuación del entendimiento y la cosa, se muda la cosa sin que cambie el entendimiento, cambia la cosa sin que cambie el entendimiento, o a la inversa, o se mudan una y otro de distinta manera, entonces nace la falsedad. Y así hay mutación de verdad en falsedad, ¿no? Hay una tercera posibilidad acá que cambien las dos. El árbol cambia, se transforma en ceniza, y mi juicio también cambia, pero no en relación a la ceniza. Digo, bueno, el árbol ahora es una silla, por ejemplo. Bueno, en la realidad no es silla, es árbol, es ceniza, a pesar de que los dos hayan cambiado. Eso quiere decir que como no hay adecuación, se muta la verdad en falsedad. De este modo,
Si siendo Sócrates blanco, se entiende que es blanco, hay verdad en el entendimiento. Pero si luego se entiende que es negro, sin que Sócrates haya dejado de ser blanco, o a la inversa, habiéndose mudado Sócrates en negro, se sigue entendiendo como blanco. O todavía, habiéndose mudado en pálido, se entiende que está enrojecido. En todos estos casos habrá falsedad en el entendimiento. Y así se ve qué verdad se muda y cuál no se muda. Entonces, si la verdad cambia o no cambia, bueno, la verdad en relación al entendimiento divino, evidentemente que no. Y si el cambio de las cosas en relación al entendimiento humano, si el entendimiento humano se adecúa, sigue siendo el juicio igual a la cosa, o sea, se puede adecuar a la cosa, la verdad permanece. Ahora, ¿cuándo se desajusta eso? Bueno, cuando no hay una adecuación. ¿No? Cuando no hay una adecuación. Bueno, muy bien. Hasta acá ya se habrán dado cuenta que ya con los primeros 2-3 artículos ya uno empieza a deducir, ¿no?, las posibles respuestas a los artículos ulteriores. Ahora nos queda el artículo 7, si la verdad se dice de Dios en sentido esencial o personal. Es bastante interesante este artículo también. El 8, si toda verdad procede de la verdad primera, y esto ya sabemos que toda verdad procede de la verdad primera, eso ya nos parece evidente, ¿no? Si bien siempre encontramos algunos detalles. Si la verdad se encuentra en el sentido, esto también vamos a ver en particular, ¿no? Bueno, sigue, ¿no?, hasta el artículo 12. Calculo que en 2-3 clases más podríamos ir cerrando la cuestión número 1. Bueno, muy bien, nada más.